Entonces, bueno, fíjense que hasta acá es como si yo tengo el problema este, vamos a decir, de bricolage, yo podría usar estas formulitas, ¿sí? Y obtener, ya sea la aproximación por defecto, este número es lo que me va a dar el área aproximada, ¿no? Todo el mundo lo ve, acá yo ya sumé todos los rectangulitos, las áreas, y bueno, si el área real era 10, y esto me va a dar 9, algo, ¿ok? 8, algo, 9, algo, dependiendo, obviamente, el grado de precisión. Y acá lo mismo, ¿no? Si yo sumo todos estos rectángulos que corté de la cartulina, si el área verdadera era 10, esto me va a dar 10, algo, 11, algo, dependiendo de la precisión. Entonces ahora es, bueno, perfecto, pero yo no quiero la aproximación, o sea, yo parto de una aproximación, pero yo quiero el valor exacto, ¿sí? Ahí es donde aparece este proceso de límite. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros planteamos el problema, hablamos de pasar, ¿sí?, este problema a un proceso de límite, y fíjense que hay una n dando vuelta, y la idea ahora es decir, bueno, la n tiene que tender a cero, ¿sí? Si la n tiene, perdón, la n tiene que tender a infinito, no. Lo que tiene que tender a cero es la base del rectángulo. Fíjense que algunas cosas se van cumpliendo. Si n tiende a infinito, recuerden que n me definía de alguna manera la cantidad de subintervalos en el cual está dividido eh, el, ¿cómo es? El intervalo AB, ¿ok? Entonces, si n tiende a infinito, voy a tener infinitos subintervalos, entonces voy a tener infinitas bases, ¿sí? Para los infinitos rectángulos. Donde a su vez la base del rectángulo, ¿sí?, ¿qué longitud va a tener? X sub i menos x sub i menos 1. Pero como ya tengo cada vez mayor cantidad de puntos, estos puntos van a tender a estar cada vez más próximos. Por lo tanto, es de esperar que esto tienda a cero, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta idea nos lleva a las siguientes observaciones. La primera observación es la siguiente. El área A se encuentra acotada por estas dos sumas, ¿ok? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Por la aproximación por defecto, ¿sí?, va a acotar de alguna manera al valor verdadero del área, y la aproximación por exceso va a acotar de alguna manera a este valor, ¿sí? Es lo que les había comentado, ¿no? Si esto era 10, y esto va a ser 9, algo, ¿sí? 8, algo. Y si esto es 10, esto va a ser 10, algo, 11, algo. O sea que estos dos valores me acotan por abajo y por arriba el valor verdadero del área. Y como también habíamos comentado en la primera diapositiva, cuando afinamos la partición, afinar la partición significa hacer crecer el valor de n, ¿no? Cuando hacemos crecer el valor de n, lo que hacemos es meter más rectángulos, y a su vez la base en promedio de cada uno de estos rectángulos tiende a ser cada vez más chiquitos. Entonces, es de esperar que las sumas inferiores crezcan y que las sumas superiores decrezcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que, a ver, cuando yo hago tender n a infinito, la suma inferior esta tiene que empezar a crecer de manera tal de parecerse cada vez más al valor de A. Y la suma superior tiene que empezar a decrecer para parecerse cada vez más al valor de A, ¿sí? Entonces, supongamos que n es menor que n', ¿no? O sea, n' es una partición, vamos a decir, mejorada, o mejor dicho, P sub n' es una partición más refinada, mejorada de P sub n, ya que n' es más grande que n. Supongamos que n es 10 y n' es 100. Es de esperar que con 100 rectangulitos las aproximaciones sean mucho mejores que con 10 rectangulitos. Y si n' es 1000, más aún todavía, ¿no? O sea que a medida que n crece, las aproximaciones son mejores. Entonces, he de esperar entonces, como les comenté, que si n' es mayor que n, entonces la suma inferior asociada a la partición P sub n' tiene que ser mayor que la suma inferior asociada a la partición P sub n, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que a medida que yo mejoro la partición, o sea que hago tender n, hago que crezca n, esto tiene que empezar a crecer de manera tal que se aproxime cada vez más al valor de A. Y la misma historia, pero con la suma superior, ¿no? Si n crece, por ejemplo, como estamos acá, ¿no? Que n' es mayor que n,
la suma superior asociada a la partición P sub n' tiene que ser menor que la suma superior asociada a la partición P sub n, ¿ok? Porque a medida que n crece, es de esperar que esto se haga cada vez más chico, de manera tal que se aproxime al valor de A. Entonces, teniendo en cuenta estas observaciones, ¿sí? Las observaciones anteriores nos permiten concluir que, como las sumas inferior y superior dependen de alguna manera de n, cuando n tiende a infinito, es de esperar que ambas sumas converjan al valor de A, ¿sí? Al valor verdadero del área A. Así que lo que vamos a hacer es, tomamos límite, vamos a suponer que los límites para la suma inferior y superior existen, y usando la observación 1 anterior, la inecuación que surgía de acotar el área A, tenemos esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la observación anterior teníamos que la suma inferior es menor o igual al valor de A, que a su vez es menor o igual a la suma superior? Entonces, tomo el límite. A es una constante, no depende de n. A es el valor del área y punto. Es un número que no conozco, pero que sé que es una constante. Como no depende de n, este límite me tiene que dar A, ¿sí? El límite de una constante es el valor de dicha constante, ¿sí? Porque no depende de n. A este límite, en el caso de que exista, lo voy a llamar límite, lo voy a llamar, perdón, integral inferior. Lo voy a simbolizar con i sub inf, i de integral, inf, bueno, de inferior. Y de la misma manera, a este límite lo voy a llamar integral superior y su símbolo va a ser i sub sub. Entonces, en general, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a esperar es que la integral inferior sea menor o igual a la integral superior. Entonces, en el caso particular de que la integral inferior sea igual a la integral superior, o sea que me den lo mismo, entonces de ahí ya no tiene mucho sentido hablar de inferior o superior, directamente hablamos de un número i, ¿sí? Ya me olvido de estos subíndices. Entonces, a este valor i la llamamos la integral definida. Y lo que vamos a decir, en el caso de que ocurra esto, que f, que la función f es integrable. En particular vamos a decir que es integrable en este intervalo AB, ¿sí? Porque nosotros estamos partiendo de un intervalo, el intervalo AB. Entonces, finalmente, por la propiedad del sándwich, esta integral definida es igual a A, pero ¿A quién era? El área del rectángulo, ¿ok? Del rectángulo no, perdón, el área de la región comprendida entre el gráfico de la función y el eje X en el intervalo B. Entonces, la integral definida es eso, la integral definida es el área, ¿sí? Comprendida entre el gráfico de la función y el eje X en el intervalo B. Por eso decimos la integral definida en el intervalo B, ¿sí? Porque es importante especificar para qué intervalo, porque está definido para un intervalo.